comunicación telefónica con Marcelo Peretta. Él es director en farmacia y en bioquímica. También representa al Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos para charlar en la mañana de hoy. Un dato que te había dado a lo largo del programa era, por ejemplo, que había subido la automedicación de los argentinos en un 25% durante esta cuarentena, y parece ser un dato preocupante y alarmante, teniendo en cuenta que Argentina, en principio, por lo que todos sabemos, es un país que ya era bastante propenso a la automedicación. Marcelo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Maximiliano. Gracias por llamar. Por favor, gracias por atenderme en la mañana de hoy. Ese es un dato que parece ser complicado, ¿no? El de la automedicación en el medio de esta cuarentena. Es que en realidad la cuarentena es bastante negativa desde el inicio hasta el final, y hoy 100 días después empiezan a salir los efectos secundarios, aumentos en el crecimiento en los índices de consumo de alcohol, de tabaquismo, de medicamentos, de otro tipo de enfermedades, aumento de la presión arterial, fobias, pánicos. Es decir, hoy estamos en condiciones de afirmar que el daño colateral del encierro es peor que el supuesto beneficio que significa aislar a la gente del virus. Digo supuesto porque está demostrado que hay una circulación intrafamiliar del virus en pocos metros cuadrados. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde la gente vive en escasos 50, 60 metros cuadrados, y ahí es mucho más riesgoso tenerla encerrada todos los días, sin poder oxigenarse o oxigenándose poco, que teniéndola en la calle, cuando la concentración de virus por metro cúbico de aire es mucho menor, porque circula mucho más el aire afuera, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, quien decidió encerrar ya tomó la decisión y confío que eso es lo que es más beneficioso. Nosotros no lo compartimos, lo dijimos al principio, pero sí ahora aparecen, mejor dicho, las consecuencias negativas de este encierro, porque la gente está consumiendo cerca de un 25% más de medicamentos que le hacen mal, como son analgésicos para el dolor, psicofármacos para estos problemas de pánico, fobia, insomnio, ansiedad y depresión, bueno, y tantas otras cosas que también van a perjudicar el sistema de salud que se quiere proteger. Sí, sí. La verdad que yo escucho muy asombrado todo esto, porque realmente no es algo que vos no dijiste, al contrario, te vemos por eso, te vemos en muchos medios de comunicación y lo dijiste desde el principio. Ahora, cuando vos tenés los números en ciernes, obviamente decís, che, Marcelo tenía razón, vamos a contactarlo porque esto puede llegar a agudizarse, y ahora se habla de 15 días más con sumarle también todos los temas y problemáticas psicológicas, ¿no? La angustia, la depresión, el miedo a perder el trabajo, el miedo o la incertidumbre. Por eso parece ser, o parece que, digamos, va a tener que ser muy claro lo que se anuncie a partir del jueves para darle una fecha cierta y una certidumbre a la gente, ¿no? ¿Qué pensás vos al respecto? Pienso que, como lo venimos diciendo hace tiempo, los bioquímicos y farmacéuticos argentinos se han tomado decisiones equivocadas, se ha sobreactuado esto, encerrar a la gente en marzo. Recordás vos que hacía 28 grados promedio de temperatura y baja circulación del virus, para no saber qué hacer, porque Alberto nos mandó a todos a encerrarnos y se puso a pensar qué hacer, y hoy nos dice que en realidad no hizo nada, porque lo que tenía que hacer era conseguir más camas y más respiradores, y parece que tampoco los consiguió, porque esto en definitiva, si el limitante son las camas, en lugar de tener 10.000 camas con respiradores, tenés 20.000 camas y respiradores y listo, y no insistas con encerrar a la gente, que ni siquiera la testeás, porque el bajo índice de testeos es uno de los más bajos del mundo, ¿no es cierto? Hemos llegado a rozando los 500.000 test desde que empezó esto en marzo, y nos comparamos con Estados Unidos, que en el mismo periodo hizo 26 millones de test, ¿no es cierto? Entonces sí, claro, entonces nosotros tenemos menos infectados, menos muertos, porque tenemos menos, ¿no es cierto? Pero además de eso, está claro que apostar todo el encierro como un pleno, ¿no es cierto?, de ruleta,
es un absurdo porque ya está trayendo otros problemas y ni hablar los económicos. Ya se perdieron 250.000 empleos, cerraron 70.000 empresas, están suspendidas las paritarias y las jubilaciones, el dólar perdió 50, el peso perdió 50% de su valor frente al dólar, los productos siguen aumentando, los alimentos, los medicamentos, los trabajadores perciben el 25% menos de su salario, digamos, en fin, o el aguinaldo ahora en cuotas, o sea, si vos de donde lo mires esto es perjudicial. Cuando tenemos 1.000 personas que se mueren todos los días por distintos problemas de salud, distintas enfermedades cardiológicas, oncológicas, metabólicas, o también producto de abuso de fármacos, etcétera, y se mueren 30 por el COVID y se arrasa el país o se arrasa el mundo, pero se mueren 960 o 970 por otro tipo de problemas y no parás el mundo, ¿no? Al virus se lo enfrenta alimentándose bien, comiéndose bien, dándole vacuna. Hace 2 meses que no tenemos vacuna antigripal, o sea, hay una sobreactuación que retorcida, porque dicen, no, cerrate, yo te cuido. Cerrarte primero no es cuidarte. ¿Querés cuidarte? Hacé más testeos. Vacunar a la gente. No hay vacuna antigripal. Estamos en plena época de campaña de vacunación antigripal. Entonces, ¿cómo pretenden que la gente se proteja y se defienda del virus si no la alimentan bien, si la encierran, que eso es debilitarla, no la dejan hacer ejercicio físico, que es lo que cualquier médico te dice cuando te querés estar sano? Claro, que tenés que subir tu defensa, ¿no? Exactamente. Entonces, es todo lo contrario. Eso sí, viste, no, lo estamos cuidando, sí, Alberto es el que mejor ha enfrentado esto porque no quiere muertos. Sí, va a tener mucho más muertos, de hecho está teniendo mucho más muertos. Lo que pasa es que los contabiliza, digamos, de distinta manera y, digamos, da una información retorcida, pero las terapias, como todos los inviernos, junio, julio y parte de agosto, están llenas porque vienen los problemas respiratorios. Sí. Entonces, eso pasa siempre. Entonces, lo que había que hacer era tener más terapias, que de hecho los sindicatos pusimos a disposición 50 hoteles, que, o sea, no tenían que comprar ni construir las camas, las habitaciones. No, porque estaban los hoteles sindicales, que claro, ustedes lo pusieron desde el primer día a disposición. Yo recuerdo esa noticia. Obviamente, nosotros pusimos el primer día los hoteles, con lo cual no tenés que construir ni habitaciones ni comprar camas. Y después lo que haces es darle comprar los respiradores y, digamos, los monitores a donde conectás la persona que tiene dificultad respiratoria. ¿No? Ese que ves en las películas, ¿viste? Cuando la persona llega con dificultad respiratoria y lo conectan al oxígeno. Bueno, básicamente es eso. Entonces, eso es mucho más económico que tener que construir de cero, ¿viste? Todo un hospital y hacer las habitaciones y las camas. Repito, las habitaciones y las camas ya las tenías, compraba los equipos. Tuviste 3 meses para hacerlo, no los hiciste o hiciste insuficientemente y ahora le pedís a la gente que siga encerrada, que significa colapsar el sistema de salud por otros problemas. La gente está desesperada por hablar con su psicólogo, con su psiquiatra, porque le parece que viene el fin del mundo, porque la carga de informativa que hay es tan alta que la gente no sabe a quién creerle, ¿no es cierto? Entonces le parece que lo mejor es quedarse y encerrarse. Algunos que ya no, que son bastante escépticos, ¿no es cierto?, entre los cuales me incluyo, y se dan cuenta que esto no es lo correcto, ¿no? Pero hay muchos que son ingenuos, por decirlo de alguna manera, y el discurso oficial lo compran 100%, o sea, están de acuerdo 100% y cumplen porque son cumplidores. Y no, el presidente lo dijo, el ministro lo dijo, yo le hago caso, pero en definitiva es el mismo presidente y ese mismo ministro fue el que le dijo, no, el virus no va a llegar, el barbijo no servía, ¿para qué los test? No, esto, no pasa nada. Ah, no, sí pasa todo, usa barbijo, te vamos a testear, encerrate. Las contradicciones que han tenido los infectólogos del presidente han sido tales que yo no sé si después debieran ser punibles judicialmente, porque inclusive enseñan, o están diciendo por los medios, porque juegan a la política encima los infectólogos, que todo lo distinto a lo que dicen en la facultad, o sea, todo lo que nos enseñaron los infectólogos a nosotros en el grado y en el posgrado, es distinto a lo que ellos dijeron en estos meses. Todo lo contrario, porque siempre nos enseñaron en las pandemias, se cuida a la gente, se fortalece la higiene, el agua potable, la buena alimentación. Pero que la gente espera, Marcelo, porque no quiero dejar pasar esto que me parece que diste en un tema que es en la discusión que vamos a tener que dar
el día después, cuando empecemos a ver las consecuencias y las secuelas de esta pandemia. Están diciendo los infectólogos, que son los que rodean al presidente, vos me acabás de decir que dudás o crees que, o le buscás la vuelta para saber si no podría ser punible todos los consejos malos, entre comillas, o al menos parciales que le dieron al gobierno para encerrarnos 100 días y no tener otros consejos u otras visiones u otras miradas, por ejemplo la tuya, no lo hago particular, pero digo, miradas de otra extracción dentro de los propios médicos. Exactamente, es decir, ha sido muy sectorizado, él se basó en la opinión de ciertos médicos mediáticos, que no todos son infectólogos, porque algunos son pediatras, algunos son cirujanos, o son distintas especialidades, pero bueno, todos bajo digamos, el nombre de infectólogos, son los comunicadores. Entonces ellos bajaron una línea a esos comunicadores, y esos comunicadores, en lugar de decir la verdad, que ellos saben, porque la verdad es la pandemia la encarás de una única manera, no como el gobierno te dice, si no juegas a la política. Y ellos yo creo que han hecho eso, porque si primero minimizar, no pasa nada, no te asustes, no pasa nada, primero en ese tema. Ahora no, están todos, no, y sí, vamos a tener que hacer 15 días más, porque esto es una locura, y fíjate, seguí haciendo el esfuerzo, sigue haciendo el esfuerzo lo hace el ciudadano. Resulta ser que ese infectólogo tiene vida normal, porque salga todos los días a su casa, va todos los días a su trabajo, se pasa todos los días por los medios, entonces ese no tiene ningún problema. ¿No ahora, Marcelo, es importante esto, que vos, la verdad, me sorprende muchísimo, digamos, la vehemencia con lo que lo contás, pero los datos y las responsabilidades que cargas, porque lo decís con nombre y apellido y además porque lo das con argumentación. Hay mucha gente escuchándote del otro lado y hay mucha gente que está preocupada y que cree en el discurso del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en lo sanitario. Y gente que tiene enfermedades preexistentes que te está escuchando. Aquel que tiene, por ejemplo, problemas de presión, aquel que tiene problemas de diabetes, aquel que es mayor de 65 años. Vos, ¿qué decís en este marco y en este contexto? Te lo pregunto para llevar tranquilidad, no para llevar polémica, sino, ¿es real el virus? ¿No es real? ¿Hay otras formas en que estas personas que tienen enfermedades preexistentes podrían cuidarse? Mira, es real el virus. Primera aclaración. Existe el virus, sí, porque te imaginas que nosotros lo diagnosticamos. Nosotros somos los que hisopamos y o te sacamos sangre y vemos si existe o no el virus. O sea, primera aclaración, sí existe el virus. Punto. Segundo, ¿es tan dañino como se dice? No, y ahí es la discusión de fondo que tenemos que dar. La mortalidad, la infecciosidad, o sea, la velocidad con que te contagia este virus es altísima, ¿no es cierto? Más que el de la gripe, ¿no es cierto? Vos estás cerca de una persona, te contagia, pero la capacidad de enfermarte y de matarte es bajísima, repito. Es altamente contagioso, pero es bajamente o muy bajamente enfermable y mortal. Entonces la gente tiene que saber esto. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ayer que salió la noticia de Novak Djokovic que tiene COVID, no le cambia la vida nada, porque ni todos va a tener Novak Djokovic, ¿entendés? Va a tener ser COVID positivo y tendrá, si se dosificar la sangre, debe tener 1000 virus más, pero ya tiene los anticuerpos para esos 1000 virus, porque el hombre está en la calle, hace actividad física, entonces no le cambia nada. No es COVID como cuando te descubrían del HIV, ¿viste? Claro. Que no había antivirales, que realmente no se sabía, digamos, cómo actuaba el virus, y sí que tenía una letalidad muchísimo más alta que esta. Entonces, digamos, no es comparable. Si bien ambos son virus, no es comparable. Entonces, a eso yo le pido a la gente que le preste atención. Existe el virus, sí, pero es poco enfermante y es poco mortal. Y después los que tienen preexistencia tienen que cuidar. No tienen que cuidarse el virus, sí, tienen que cuidarse el virus, la distancia, el barbijo está fuera de discusión, la higiene está fuera de discusión. Pero sí tienen que prestarse mucha atención a su presión arterial, a su diabetes, porque estamos viendo personas que porque tienen miedo de moverse en la casa, están perdiendo la vista, porque la diabetes, viste, avanza hasta que te quedas ciego, o están perdiendo las extremidades, digamos, los dedos de los pies, que después hay que amputarlo, todo porque no le dan atención a su diabetes, o no toman la medicación antihipertensiva, justamente las preocupaciones les hacen subir la presión,
y le afecta su problema cardiológico. A eso hay que atenderlo, o sea, eso sí le tienen que dar, como siempre, la mejor atención, hablar con su médico, con su farmacéutico, hacerse el análisis, hablar con su bioquímico, controlar, saber cómo está el colesterol, las grasas, eso sí, porque la enfermedad esa no desaparece. Ahora, a eso hay que sumarle higiene, distanciamiento y barbijo. Pero a ver, yo te hago una pregunta, por ejemplo, todo lo que se dijo de las enfermedades preexistentes, cuando vos adquirís COVID es una complicación más a las enfermedades que tenés, pero digamos, no es, por ejemplo, porque vos tengas presión y te contagies de coronavirus, una compra de muerte. ¿No es así? ¿Eso me querés decir? Exacto, no te mata el COVID, te mata la hipertensión arterial, te mata la diabetes. O sea que si vos estás controlado de esas enfermedades, podés sobrellevar el COVID. Pero hay casos que hay mujeres de 90 años que se han recuperado del COVID. ¿Por qué? Porque tenía bien controlada su presión, tenía bien controlada su diabetes, ya tenía bien controlada sus comorbidades. En cambio, si no tiene controlado bien sus estados de salud o sus problemas de salud habituales, sus enfermedades crónicas habituales, cuando llega el virus dispara aún más el daño de esos problemas de salud. Ahora, teniendo contenida esos problemas crónicos, digamos, de salud, el virus hace muy poco daño. Entonces, ese es el foco que debería atender el gobierno y guiarnos a todos diciendo, cuidá tu presión arterial, voy a tu casa y te controlo, te cuido, o venís si tenés problemas a controlarte habitualmente, que además de ahora espera. Atendemos los casos del corazón y de los riñones y de todos los psiquiátricos particulares. Marcelo, yo puedo pensar muy similar a lo que pensás vos, pero no tomes a mal esta pregunta. Si vos estás hablando con Axel Kicillof, te va a tirar los números de otros países por encima y te va a decir, mirá Chile, mirá Brasil, mirá Estados Unidos, son países que tienen mejor nivel de alimentación o que tienen mejor nivel socioeconómico que la Argentina y la gente se les muere igual. Y yo le voy a decir, Axel, mira Uruguay, mira Nueva Zelanda, mira otros países, Australia, que han resuelto esto de una manera distinta, Alemania. Entonces, hay muchos países. Ahora, si vos me querés llevar a ver Estados Unidos, bueno, comparemos Estados Unidos. Estados Unidos son 26 millones de test, Argentina hay 500.000, o sea que es más verdadero. Argentina no es democrático. ¿Por qué? Porque yo creo, o vos queremos hacernos el test, no. Si no tenemos la sintomatología, no tenemos nuestro protocolo, no podemos. Ahora, en Estados Unidos, cualquiera va y paga $6, $8 y listo, se acabó. Ya tiene el test, por eso hay 26 millones de testeados. Entonces, obviamente, tenés más casos y tenés más muertos. Claro, tenés 100.000 muertos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Primero tenés que saber, viven 400 millones de habitantes en Estados Unidos. Bien, perfecto. Todo esto para Axel, ¿no es cierto? Ojalá podamos tener una interacción, porque yo lo quiero, me parece. Es que lo estamos diciendo con la mejor buena onda, con el sentido informativo, no con el sentido destructivo, ¿no? Yo quiero que le vaya bien y que gobierne de la mejor manera la provincia, y de onda. Pero él es un hombre de ciencia, porque es doctor en economía también, justamente. Mirá, nos doctoramos juntos, somos más o menos coetarios, y él en economía ahí en Junín y Córdoba, y yo en farmacia y bioquímica en Junín y Paraguay. Así que mirá que... y tenemos militancia política, aunque de partidos distintos, tenemos militancia política similar. O sea que conozco perfectamente. Y los dos estudiamos ciencia y los dos nos gusta ver los números globalmente. Entonces, si yo me comparo con Estados Unidos, tengo que ver, repito, habitantes, testeos, y ver cuántos muertos hay habitualmente por gripe y neumonía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se mueren... son 300.000, entre 300 y 350.000 estadounidenses por año por problemas respiratorios, y de lo que nosotros decimos las gripes, las neumonías, el EPOC, el asma, todo eso, 350.000. Entonces, si todavía se murieron 100.000, está bien, son muchísimos, pero habitualmente el número de muertos de Estados Unidos por ese tipo de problemas es 350.000. Entonces, así como los nuestros son 30.000, ¿viste? Que son la cantidad de muertes por gripe y neumonía en la Argentina, son 30.000 por año. Esos son nuestros números. Entonces, no hay forma de que ni Axel, ni el matemático, ni el científico más importante de la Argentina pueda revertir eso, salvo que nos quiera
de nuevo, y por eso van a ser punibles, creo, penalmente, si ocultan la verdad para justificar su política. Si yo estoy sesgado y empiezo a decirte, no, mira Estados Unidos, mira Brasil, está bien, y no te cuento que hay 195 países en el mundo y que todos pueden tener, o no todos hacen las mismas políticas, y si vos querés comparar, compara con todos, y si no, no te compares, y analizar o compararte con tus números de los años previos. Bueno, esa es la verdad, para realmente ayudar a la población a salir de esta pesadilla. Y si no, me da la impresión que estoy jugando a la política, te mantengo encerrado, entonces no quiero movilizaciones, no quiero los sindicatos en la calle, no quiero las organizaciones sociales en la calle, no enfrento el gran problema que tiene nuestro país, que es la producción y la economía, no enfrento la inflación, y, digamos, le culpo al universo que me mandó la pandemia en el peor momento del país, porque estaba endeudado, estaba destrozado, porque el gobierno anterior lo entregó hecho trizas el país. Entonces, en lugar de salir a resolver ese problema, que fue el compromiso que vos tomaste con la sociedad, es decir, como economista, Axel, que sos, y él tiene muy buenas ideas y seguramente las puede implementar, pero no se ocupa de ello, se ocupa de hablarnos de las curvas sesgadas que nos muestra, de los contagiados, del RO, de la cantidad de infectados y muertos y las proyecciones. O sea, se convierte en un matemático de la salud cuando él es un matemático de la economía, y necesitamos que se ponga a trabajar en eso, que le deje a Goyan y a Nico Crepac que hablen de las curvas esas y que nos den salud, pero él que se ocupe de cómo darle cloaca a la gente, cómo darle trabajo, cómo que vuelva a trabajar. Él es el primero que debería pedir que la gente vuelva a trabajar. Él tendría que estar peleado con Goyan y decirle, vos hacés la salud y déjame que yo haga la producción y que la gente vuelva a trabajar, porque el déficit económico de la provincia va a colapsar, y yo voy a tener 200 o 300.000 muertos más por los 3-4 puntos de pobreza mayor que voy a tener. Entonces, ¿de qué me hablas que la gente se va a morir de COVID? No, se va a morir de hambre, o se va a morir de las otras enfermedades preexistentes producto de la pobreza, ¿no es cierto? Estamos hablando con Marcelo Peretta, que es farmacéutico, es bioquímico, representa al sindicato de farmacéuticos, y tengo que preguntarte acá un dato no menor, porque tu discurso es clarísimo. ¿Qué piensan el resto de los sindicatos, o al menos la mayoría de los sindicatos, que también en este periodo, hay que decirlo, se los ve con poco dinamismo, hablando ni a favor ni en contra de la cuarentena? ¿En qué situación está el sindicalismo en estos momentos frente a esta pandemia? Mira, yo lo divido entre aquellos que tuvimos que salir a la calle, como nosotros, los bioquímicos, los farmacéuticos, los trabajadores y profesionales de la salud en general, los camioneros que tuvieron que salir a manejar sus camiones para repartir los alimentos, los medicamentos y llevar su servicio a todo el país, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los públicos, tal vez, que, digamos, se han asegurado su salario quedándose en su casa. O sea, nosotros tenemos una disputa en CGT en este momento entre los sindicatos de la actividad privada con los sindicatos de la actividad pública, porque entendemos que nuestros trabajadores tienen que salir a ganarse el mango todos los días, corriendo los riesgos que sabemos que tienen que correr y afrontando como todos los días, y a veces se les quiere bajar el 25% del salario, algo que rechazamos 100%, y el resto, los otros, se quedan en su casa, aseguran su salario y no cumplen su función, porque algunos de nosotros que estamos trabajando en nuestra actividad, bioquímica, farmacia, los laboratorios, las farmacias, las droguerías, etcétera, si tenemos que hacer un trámite, qué sé yo, en el ministerio, no, el ministerio está cerrado para hacer trámite. Entonces, no, esos trabajadores a los cuales nosotros les hacemos los medicamentos, el alcohol en gel, los barbijos, los testeamos, si nosotros después necesitamos un trámite en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, lo que sea, una dependencia pública en el ANSES, no. Hay que esperar, o sea, nos perjudican. Nosotros trabajamos para ellos, pero ellos nos perjudican a nosotros. Entonces, se genera esta disputa entre dirigentes y trabajadores, que yo creo que esto va a tener que clarificarse, no es por todas partes. Nosotros entendemos que hay que salir a poner el hombro al país contra el virus, es salir a laburar con protección, con distancia, con barbijo, con higiene, pero salir a laburar, porque si no, se te viene el techo encima. Entonces, esta disputa se está generando, y está generando también, yo te diría en términos globales, ya sociológicamente, si bien no soy sociólogo, vos ves lo que pasa, porque en la farmacia a veces tenés un termómetro de lo que pasa en la sociedad. Y tenés tres partes
o dividida en tres partes de la sociedad. Un 33% de la militancia que te dice todos encerrados, todos adentro de la casa hasta que no venga la vacuna, nadie se mueve porque es la mejor cura, y están convencidísimos, ¿no? Te dan todos los argumentos, los datos de Estados Unidos, los datos de Bolsonaro, perfecto. Tenés un 33% de escépticos, en donde yo me incluyo, donde decís, che, pará, no es tan así. Los números, mostrámelo globalmente. No es mejor encerrarse, es peor, bueno, por todo lo que dije. Y después tenemos un 33% de ingenuos, por decirlo de alguna manera, que escuchan a todas las partes, ¿no es cierto?, pero se vuelcan a ser alumnos, digamos, que cumplen lo que el 33% de la militancia dice, o sea, que lo que el gobierno dice, no, che, hay que encerrarse, me encierro, no se puede salir, no me dan permiso, no, esto, me quedo encerrado. Marcelo, ¿te trajo, todo lo que estás diciendo, te trajo problemas con el gobierno? ¿Tenés llamada de alguien que te dice, che, Marcelo, pará, no hables de esto, no digas esto? ¿Cómo es la relación con el gobierno hoy? En los medios mucho cuestionamiento, llaman a periodistas para que no me inviten, en mis perfiles, en mis redes sociales, o sea, mi Instagram, mi Facebook, que es, aprovecho para decirlo, @Marcelo Peretta, tanto el Facebook como el Instagram como el Twitter, sí, me bombardean todos los trolls, me tratan de anticuarentena, me tratan de insensato, de cómo fui a la facultad, de cómo me dieron el título de químico farmacéutico, y encima soy doctor, porque tengo doctorado, tengo tesis doctoral, bueno, me dicen barbaridades, pero bueno, yo creo que cada uno tiene el derecho yo quiero vivir acá, como vos, yo tengo mis hijos acá, no me quiero ir, y mi granito de arena lo quiero aportar acá, y si yo creo que está bien, voy a ser el primero que voy a aplaudir y voy a apoyar. Ahora, si yo creo que en este tema es mayor el daño que el beneficio, le tengo que decir, porque si no soy un hipócrita, ¿entendés? Y si yo me estoy dando cuenta, para algo el Estado me formó, me preparó, invirtió en mí, para que yo sea después que un militante en vez de un profesional de la salud, o si soy sindicalista, ¿qué voy a dejar caer el empleo de mis trabajadores? Si yo no los defiendo ahora, y la forma de defender el trabajo es yendo a trabajar, y bueno, después no voy a tener puestos de trabajo, no voy a tener trabajadores para defender, ¿entendés? Entonces, hoy se está viendo que sindicatos como, lamentablemente, como el peaje, como otros, están pensando en borrarlos, porque dicen, bueno, mira, con la cantidad de ausentismo que tenemos, y de ahora que se tiene que quedar la gente, y bueno, aprovechemos, pongamos máquina ahí, y listo, y el sindicato de peaje se va a quedar con un montón de menos de trabajadores, o sea, por el COVID por un lado, y también por el avance de la tecnología, pero esas cosas, digamos, se defiende el trabajo en su lugar de trabajo y se defiende una posición con argumentación. Yo no es que soy el que tiene la razón, yo expongo mi razón, mi verdad, no es la verdad, pero bueno, también es importante que lo hagamos, pero la verdad, son muy pocos los medios que me invitan últimamente. Exacto. Marcelo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande. Bueno, obviamente estamos todos en el mismo barco acá, y creo que lo que ha pasado hoy es lo que tiene que pasar, escuchar a todo el mundo, reflexionar. Hay mucha gente preocupada con todos los temas que contaste, económicos, de salud, de incertidumbre, psicológicos, y la verdad que es interesante que se empiece a abrir un poco el juego y la cabeza, para que todos sean convocados a una gran mesa de diálogo por parte del gobierno, porque esto va a ser muy difícil, va a ser muy, muy, muy difícil. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo grande, gracias por llamar. Marcelo Peretta, la verdad, me quedé muy, muy sorprendido por las declaraciones. No pensé nunca que Marcelo iba a decir todo lo que dijo, no por no conocer su dialéctica y por no conocer, digamos, su línea de pensamiento, pero van a ser responsables penalmente. Los médicos y los infectólogos, dijo, que están encerrando a la gente, ocultando la verdad. Vaya a saber para qué políticas. La verdad, impresionante, impresionante. De mi parte, impresionante. Con argumentación, sobre todo, para aquel que está del otro lado, ¿no? Escuchando, y que tiene alguna enfermedad preexistente y miedo, ¿no? Como que la gente tiene que, por el contrario, aumentar su capacidad de estar bien, ¿no? Y de sobreponerse y de tener una buena alimentación para enfrentar el virus. La verdad, bueno, no sé, sin palabras. Augusto, no sé qué te pasó a vos del otro lado. No, Maxi, la verdad que coincido con vos, sentí lo mismo.
me parece que, como bien decías, todo argumentando su postura y bueno, miraba, por ejemplo, él lo comentó en algún momento, sus redes sociales, su sitio web. Marcelo no es una persona, no es alguien que se puede decir, ah, no, es un conspiranoico. No, no. Él es doctor en farmacia y bioquímica, Exacto. es magíster en ciencias bioquímicas, ha estudiado y tiene con qué respaldar su postura, que es totalmente válida y que en parte creo que coincide con lo que nosotros decimos, ¿no? Con el tema este de darle una solución a esta cuarentena eterna que ha llegado para dilatar el tiempo, esperando vaya uno a saber qué, ¿no? Claro, pero vos fíjate lo que dijo Marcelo. Los médicos y los infectólogos están siendo cómplices del gobierno para no contar la verdad, vaya a saber para aplicar sus políticas. ¿O qué políticas? Sí, eso realmente me sorprende. Creo que, a ver, así como él tiene su postura, es totalmente respetable. Entiendo que hay otros infectólogos que pueden tener una contraria. Y a ver, de ahí a juzgarlos penalmente, no lo sé, calculo que será la justicia quien tenga que determinar eso en el futuro cuando todo esto pase. Pero sin duda son declaraciones sorprendentes, más viniendo de alguien que está en el tema y que sabe, ¿no? Sí, sí, con sus pergaminos, como se dice, ¿no? Con sus pergaminos.